¿De qué vamos a hablar en este día? Vamos a hablar acerca del misterio de Cristo y su edificación. Y es que estamos dentro de la serie y dentro de la campaña El misterio de Cristo, recordando de que el misterio de Cristo es su misma iglesia y se le llama misterio por cuanto Dios nunca anunció por ningún profeta la creación y la fundación de la iglesia a través de Jesucristo, siendo Cristo mismo la vida de la iglesia misma y la iglesia como cuerpo. Por lo tanto, se le llama un misterio por esa razón, pero también es importante entender que la iglesia de Jesucristo también es un misterio por cuanto la iglesia es el cuerpo de Jesús aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Representa a Cristo en el mundo, habla de Cristo, muestra a Cristo, y lo hace porque Cristo habita dentro de los seres humanos redimidos. Y eso es un gran misterio. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta gran campaña y esta noche vamos a hablar específicamente de cómo se da esta edificación en el cuerpo de Cristo. Si usted recordará, dice la palabra de Dios, de que Jesús mismo dijo que Él mismo iba a edificar su iglesia. Amén, mi familia. Él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él la iba a edificar. Y esto es obvio en el sentido de que si es el cuerpo de Él la tiene que edificar. Pero cuando Jesús dijo esto, también es obvio que esta edificación iba a ser precisamente por medio de su propio plan. Es decir, no hay medios humanos, y lo vamos a demostrar ahora esta noche, que puedan edificar el cuerpo de Cristo, sino que lo que edifica el cuerpo de Cristo es Cristo mismo, bajo sus estrategias, bajo su plan. Y no hay plan humano que lo supere. No hay ningún plan. Así que por favor, yo le pido a ustedes que en esta noche ponga atención, porque una sola pregunta voy a responder: ¿cómo es el proceso de edificación de Dios para su cuerpo, que es la iglesia? Es decir, ¿cómo podemos entender, pastor, cómo es que Dios edifica su iglesia? En otras palabras, ¿cómo nos edificamos los miembros de parte de Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 4, versículos 7 al 8, comenzamos, dice así: a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Luego leemos el 11 al 13 del mismo capítulo y sigue diciendo: y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Esta noche vamos a hacer un estudio bíblico, teológico precisamente de Efesios 4. Quiero decirles que este día vamos a resumir, sin mentirle, quizás unas 12 a 15 horas de una materia que se llama Ministerio Pastoral. Casi 15 horas la vamos a resumir en una pequeña hora. Así que le pido que aprenda, que tenga la mejor disposición, y vamos a ir rápidamente. Hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero más adelante, de verdad, para la iglesia vamos a predicar esto porque es sumamente importante. Mire, Efesios 4 lo que habla es de la edificación de la iglesia. Y aquí vemos nosotros el plan que Dios ha trazado para edificar su iglesia. Es un plan especial para la iglesia, para el edificarlo. Entonces, ¿en qué consiste este plan? No hemos leído todos los versículos de Efesios 4 que vamos a leer, pero quiero llegar hasta este punto porque lo que dice la Biblia es: a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. El primer paso que Cristo hace para él edificar su iglesia es el dar dones a la misma. Lo primero que Dios hace para asegurarse el crecimiento del cuerpo y la edificación del cuerpo es dar dones a la iglesia. Ahora, cuando hablamos de dones a la iglesia, tenemos que hacer una diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones de Jesucristo. Digan conmigo: dones del Espíritu Santo y dones de Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo, como lo vamos a ver en este momento rápidamente, son los dones que el Espíritu Santo reparte a cada miembro según Dios quiere, según Él quiere. Amén. Y los dones de Jesucristo, ¿cuáles son? Son 4 nada más, que son dones que Dios da a manera de hombres.
no mujeres, hombres, y no es que seamos machistas, estamos siendo bíblicos, un estudio bíblico. Hombres a manera de líderes que lideren la iglesia. Entonces, pero lo primero que da Dios son dones a su iglesia para edificarla. Entonces, ¿cómo es así? Mire, a cada uno, dice el versículo, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, digan conmigo, la gracia según la medida del don. Es decir, ¿cómo se nos da la gracia? ¿Según qué? La medida. Esa palabra importante, la medida del don de ¿quién? Del Mesías. Y es lo que está diciendo lo siguiente. Es decir, Pablo comienza hablando en este punto de que la misma gracia que a usted lo salvó y que a mí me salvó, esa misma gracia precisamente es la misma hora que nos capacita a nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Con qué nos capacita? Con todo aquello que es necesario para hacer la obra de Dios. Pero precisamente siendo parte de estas capacidades que el Espíritu Santo nos da a nosotros para hacer la obra de Dios, están los dones. Dios nos capacita con dones, nos apodera con dones, empowerment, ¿verdad? Una palabra muy moderna. Nos apodera con dones, nos capacita con dones. Es decir, esa misma gracia que nos salvó a nosotros es la misma gracia con que Dios nos capacita, dándonos por gracia, por esa misma gracia, dones. Dones a su cuerpo, dones a sus miembros precisamente. Ahora bien, por eso es que dice que Dios nos ha dado de una medida gratuita de capacidades para hacer su voluntad. Es lo que está hablando el versículo, dice, nos fue dada la gracia según la medida. Ahora, ¿cuál medida? ¿Qué dice el versículo? Nos fue dada la gracia según la medida del ¿qué? Del don del Mesías. Y aquí vemos un punto. Lo que está hablando es que precisamente Dios nos está hablando de que Jesucristo, por gracia, Él nos ha dado dones a nosotros y nos ha dado el don a toda la iglesia, nos ha repartido gratuitamente las capacidades que la gracia nos imparte a nosotros. Es decir, no solo nos da la medida, sino que también nos da la gracia según esa medida o capacidad que como don Cristo nos ha dado gratuitamente. Por eso habla de que se nos da la gracia según la medida del don. Es decir, así como es lo que Dios le ha dado, así es la capacidad que Dios le da para que lo lleve a cabo esa gran obra. Y eso es bien importante. Es decir, Dios no solamente pone en usted el querer hacer, sino que el poder hacerlo. ¿Me doy a explicar, mi familia? A eso se refiere ese versículo. Hay mucho más que yo pudiera hablar, pero quiero, como les digo, continuar. Esto es una sola clase, lo que le acabo de decir. Es un mini resumen. Así que es importante nada más que entienda el concepto del versículo, y es que precisamente los dones a nosotros se nos dan gratuitamente, pero Dios nos da esos dones según la medida del don de Cristo. Esa palabra don de Cristo, la palabra don no se refiere a los dones del Espíritu Santo, sino que se refiere a las capacidades que Dios nos da y el llamado que Dios hace, cosas que nos da gratuitamente en Cristo para llevar a cabo la obra. Entonces, la gracia es la que nos da dones conforme a la medida del don de Cristo que se nos ha sido dado. Bueno, pero entonces, por eso es que, sigamos leyendo. Vamos a leer el versículo una vez más, 7 y 8 para entender esto. A cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y ahí sí ya lo dice. Por lo tanto, por cuanto un Dios de gracia nos da las cosas según la medida del don de Cristo, es que nos da dones a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Nos da qué? Dones. Y estos dones son por gracia, que es lo que viene hablando el versículo, son gratuitos. Entonces, ¿cuáles son algunas características de los dones del Espíritu Santo que Dios reparte entre su iglesia? Número uno, que son dados soberanamente. Dios nos da los dones soberanamente. 1 Corintios 12, del 18 al 19, nos lo afirma el apóstol Pablo también diciendo: pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y esto es importante entenderlo, porque ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se colocan a sí mismos en lugares porque simplemente eso les gusta, o como caen en el error de lo que cayó la iglesia de Corinto, quieren esos lugares porque posiblemente esos lugares son
lugares de autoridad o son lugares donde usted más se va a ver. Quiero que entendamos algo. Estamos hablando en la semana del servicio, dentro de la campaña, amén. Por eso estamos hablando de los dones. Dios da los dones y coloca a cada miembro a donde Él quiera, donde Él quiera, no donde usted o yo. Lo que pasa es que muchas veces en las iglesias las personas deciden ellos solos dónde quieren estar cuando posiblemente no tienen los dones para eso. Y lo hacen porque tal vez les es más fácil, porque ahí está el esposo, está la esposa, o porque ahí está la persona que le gusta, o porque quiere estar a la par de su amigo, ahí está su hijo, ahí está su hija, ahí está su papá. Dios es el que coloca soberanamente a cada miembro donde Él quiera, no donde usted lo decida. Otra característica importante de los dones es que los dones no están determinados, cuando Dios los da, no están determinados por las preferencias, por los gustos, los deseos, las metas personales o las habilidades naturales. Es decir, usted puede decir: yo tengo habilidades con los números, así que Dios quizá me quiere como administrador de la iglesia. No, no es así. Usted puede ser el peor en los números, y si Dios quiere que usted sea el administrador, usted va a ser el administrador. ¿Me doy a explicar? Porque según la medida del don de Cristo, así va a ser la gracia que le va a dar para que cumpla ese cometido. ¿Me doy a explicar, mi familia? Si su misión, por ejemplo, Dios le ha delegado ser pastor, y usted lo que menos parece es un pastor, Dios le va a dar por gracia la capacidad para después usted ser pastor. Porque los dones no están determinados por sus habilidades, no pueden ser negociados. Usted no puede decir cuáles quiere y cuáles no. No, yo quiero el don, ya sé, Señor, yo quiero el don de sanidades para que cuando ponga la mano todos se sanen. Y usted le comienza a pedir el don a Dios. No son negociables. Los dones específicamente, digan conmigo, son dados conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a la medida del don de Cristo, del llamado de Dios para mi vida. Por eso dice 1 Corintios 12, 4 al 11 lo siguiente: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Para provecho qué? ¿Personal o mutuo? Mutuo, ok, sigue. Porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el único Espíritu. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritus. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Si usted quiere ver otra lista similar a esta de los dones espirituales, usted puede buscar Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Ahí lo va a encontrar en estos capítulos. Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Ahora bien, ¿qué está diciendo acá? Usted no puede decir que usted puede negociar con Dios porque le gusta a usted, por ejemplo, usted es maestro de colegio o maestro de universidad. Entonces usted va a decir: yo por eso, yo creo que tengo dones de la enseñanza. No. Yo conozco personas, por ejemplo, que son excelentes directores, y los conozco personalmente, excelentes directores, gerentes de empresas que hablan en público impresionantemente y no pueden predicar. No pueden, les tiemblan las patas, no pueden, o sea, no lo pueden hacer. Es más, es muy común, y sería bueno que lo investigara, es muy común que los maestros de homilética no puedan predicar. Yo he sido maestro de homilética, la excepción, no.
Hay muchos que obviamente que son maestros de homilética y pueden predicar, pero aquí en El Salvador hay un maestro, excelente maestro de homilética, se cree que es el mejor, nunca ha predicado un solo sermón, nunca, y nunca ha enseñado nunca en una reunión, así como enseñanza así para, no puede. Impresionante, porque una cosa es el don y otra cosa es la habilidad. Nunca voy a confundir don con habilidad. El hecho de que usted sea habilidoso en su vida natural no significa que eso sea un don. No voy a ser chabacán confundir esas dos cosas. Y es que, ahora, y otro punto importante que está dando aquí 1 Corintios 12, de que también no significa de que hay una sola forma de expresar el don. Por ejemplo, aquí puede haber que haya dos tipos de maestros, un maestro de niños y un maestro de adultos. ¿La pedagogía es igual? No. Entonces, no se pueden comparar los dos. No pueden decir tú eres más o tú eres menos, porque tú enseñas a tales y tú a tales. No se puede. Ni tampoco usted puede decir que la misma manera en que yo predico tiene que predicar los demás pastores. Por eso es una gran falta de respeto a aquellos que no vienen el sábado porque no predica el pastor Javier Domínguez. Una falta de respeto a Dios, a usted, a su iglesia y a los pastores. Ellos no van a predicar como yo. Entendamos, los dones son individuales. Pueden ser el mismo don de enseñanza, puede ser el mismo don de predicación, puede ser el mismo don que usted tiene con el otro hermano, pero no se van a manifestar de manera similar. Por lo tanto, no puede imponer los dones. Amén. Solo los pastores dijeron amén. Ok, otra característica para ir avanzando. Apenas estamos en la semi-introducción. No, mentira, no. Los dones nos capacitan para ser miembros unos de otros. ¿Cómo así? Fíjese bien. Todos nosotros somos miembros del ¿qué? ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Pero por lo tanto, por todos estar unidos al mismo cuerpo, digan conmigo, todos somos miembros unos de otros. Y este es un punto importante. Usted no solamente es miembro del cuerpo de Cristo, sino usted es miembro del otro hermano que está de este lado. Y los hermanos que están de este lado son miembros. Ustedes son miembros de él y ellos son miembros suyos. Porque todos estamos unidos al mismo ¿qué? Entonces, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Por cuanto Dios da dones individualmente a cada creyente, ningún cristiano puede reemplazar a otro en la obra de Dios, ni se puede pensar que se puede prescindir de él en la obra. Pues así como son diferentes los dones, también los campos de acción son diferentes. Un maestro también necesita de otro maestro para que le enseñe. Un predicador necesita que otro le predique. Un pastor necesita que a otros nos cuiden. Todos necesitamos ser cuidados. Todos necesitamos de los demás miembros. Aquí no hay un super miembro. Amén, mi familia. Amén. Romanos 12, 4 a 5 lo dice. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno miembros los unos de los otros. ¿Y cada uno qué dijo? ¿Miembros los qué? Por lo tanto, versículo 21. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora, en base a esto es importante entender algo. Si usted como miembro del cuerpo de Cristo local, que se llama Centro Internacional de Alabanza, porque recuerde que todas las iglesias locales, todos también a la vez son miembros del gran cuerpo de Cristo, amén. Esta es una iglesia local, estoy hablando de la iglesia local. Dios le ha dado a usted como miembro de esta iglesia dones. Si usted no pone al servicio de Dios esos dones, este cuerpo no va a ser edificado completamente, porque usted es irreemplazable. No por usted mismo, porque usted tiene una carne podrida. No es por usted, ¿sabe por qué? Por el don que Dios ha puesto en usted. Así que ni yo puedo decirle, usted no sirve a esta iglesia, ni usted puede decirle a los demás lo mismo. Ni usted puede decir, es que yo no sé, pastor, yo no sé qué dones Dios me ha dado. No puede decir eso. Si usted es creyente verdadero, Dios le ha dado dones.
No las confunda con las habilidades naturales. Economistas, médicos, empresarios, comerciantes, abogados. No confundan el don con la habilidad o con la profesión. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, fíjese bien. Por eso dice la Biblia también en el 21 que no le podemos decir a los demás miembros, no te necesito. Porque todos son irreemplazables. Si usted no hace la obra de Dios, nadie más la va a hacer, esa que Dios a usted le delegó y le dio esos dones que usted tiene para que usted los haga. ¿Me voy a explicar? En otras palabras, siguiente característica de los dones: son para ser usados. ¿Para qué Dios le da dones? Para ser usados. Por lo tanto, no deben dejar de usarse. Primera de Pedro 4:10 lo dice. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros. No es opcional. Como buenos, ¿qué? Administradores de la ¿qué? Multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Porque Dios por gracia nos ha dado gracia según la medida del don de Cristo. A cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es tan multiforme la gracia de Dios que reparte dones increíbles a cada miembro de cada congregación, diferentes al otro. Por lo tanto, dejar de usar, y aquí ponga atención, dejar de usar los dones que Dios le ha dado a usted, precisamente eso es, número uno, pecado de arrogancia. Por cuanto usted está menospreciando la sabiduría de Dios en que como Él quiere edificar su iglesia local, le ha dado esos dones a usted. Así que es pecado de arrogancia no usar los dones al servicio de la iglesia local. Entienda, quiero que entienda que Dios no ha dado menos dones de lo que esta iglesia necesita por el momento, ni ha dado más dones de lo que la iglesia necesita en este momento. Dios ha dado dones a cada uno de ustedes, los cristianos verdaderos de esta iglesia, para que esta iglesia sea edificada, esta iglesia local. Amén. Por eso es que cuando usted no le sirve a Dios, usted está privando de la edificación del cuerpo. Si a usted le vale servir a Dios y sujetarse a toda esta edificación que le hace, porque apenas estamos comenzando y calentando motores, entonces hay un grave problema en su corazón. ¿De qué? De arrogancia, de soberbia. Y también hay un pecado, también en segundo lugar, de desobediencia, por cuanto no está cumpliendo un mandato de Dios. No servir a Dios, a la iglesia local en donde Dios lo ha colocado a usted, a través de los dones que Dios le ha dado a usted, es pecado también de desobediencia. Y en tercer lugar es pecado de injusticia. ¿Por qué? Por cuanto usted rechaza y menosprecia esos dones que por gracia Dios le ha dado a usted. Ahora, estos son los dones y características generales acerca de los dones que Dios ha dado individualmente a su iglesia, a los miembros, a los creyentes. Pero lo interesante es que también la Biblia menciona que no solamente Dios ha dado estos dones por medio del Espíritu Santo como Él quiere a los creyentes, sino que por sobre los creyentes o de los mismos creyentes, aunque tengan esos dones espirituales, varios de esos dones, Dios toma a ciertos creyentes y a ellos mismos los convierte en dones para la iglesia. Y estos son los dones ministeriales o los dones de Jesucristo. Porque los primeros los da el Espíritu Santo como Él requiere, los reparte. Pero estos dones que vamos a leer los da Jesucristo a su iglesia como cuerpo. ¿Para qué? Para que la lideren, para que la gobiernen, para que la administren cada iglesia local. ¿Quiénes son? Efesios 4, 11 al 16. Vamos al otro grupo de dones que menciona la Biblia. Y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y cuando dice Él mismo dio, está hablando de Jesucristo. Anteriormente leímos que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos notamos la diferencia? Si no insisto en este punto, ¿cuántos notamos la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones de Jesucristo? Quiero que levanten la mano los que lo entienden, por favor, levanten bien la mano. Ok, una vez más, el Espíritu Santo es Dios mismo, amén. Pero el Espíritu Santo reparte dones que son los que leímos ahorita.
Ahí está el de servicio también, que no lo hemos leído. Está el de la generosidad, en los que son hospitalarios, etcétera, etcétera. Esos los reparte el Espíritu Santo como Él quiere en una congregación. Pero para liderar esa congregación, dentro de la congregación Dios levanta personas. Pero ya es Jesucristo. Amén, es el Hijo. Y Él da a la iglesia, y aquí están, el mismo Dios dice, ¿unos qué? ¿Cuáles son, mi familia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usted cuenta, son 5, pero en realidad son 4, y lo vamos a demostrar. Esto mismo, algo similar, dice 1 Corintios 12:28, que menciona. Y a unos Dios puso en la iglesia. Y a unos. Es decir, ya está hablando de personas. No son habilidades, son personas que Dios da a la iglesia. Sigue. Primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Y fíjese, interesante, porque si usted se da cuenta, los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, profecía, ¿es una persona o es una habilidad espiritual? Una habilidad. Ser apóstol, ser maestro, ser pastor, ¿es una habilidad o es una persona que se entrega a la iglesia? Una persona. Y esa es la gran diferencia de los dones estos que estamos hablando. Las personas que estamos leyendo acá son dones. Dios los da como dones a la iglesia. Son un regalo de Dios para la iglesia. Y por eso vamos a tomarnos un tiempo rápidamente también para explicar cada uno de estos 4. Vamos a ver. El primero de ellos es el apóstol y el profeta. Apóstoles y profetas. Bueno, en general, y lo menciono a la par porque tienen muchas características similares los apóstoles y los profetas. En general, sus funciones primordialmente eran, número 1, colocar los cimientos de la iglesia, como dice Efesios 2:20. Número 2, era recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios, porque recuerde que en aquellos tiempos apenas estaba dando la revelación de Dios que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Una vez más voy a repetir ese punto, es muy importante. ¿Cuánto tiempo duró la revelación que hoy conocemos escrita, que se llama Nuevo Testamento? ¿Por cuántos años Dios más o menos la mantuvo, la revelación? Del año 33 hasta el 98 que se escribió lo de Juan, ¿cuánto tiempo estamos hablando? 60. En 60 años se dio la revelación. Una vez Juan escribe Apocalipsis, se cierra la revelación. Las últimas cartas de él, se cierra toda la revelación. Ya no hay revelación especial. Ya nadie puede decir, yo aquí traigo una palabra de Dios fuera de la Biblia, porque es nueva para todos. No, nadie puede decir eso. ¿Me voy a explicar, mi familia? ¿Me voy a explicar? Entonces, ¿cuál era la función en general de los apóstoles y profetas? Traer esa revelación que hoy tenemos. Traerla, darla a conocer. Por eso eran profetas y por eso eran pastores. ¿Dónde encontramos eso? Hechos 11:28, Hechos 21 del 10 al 11, Efesios 3:5, etc. Pero que también entonces los apóstoles y profetas tenían como función primordial confirmar esa palabra recibida, esa revelación que estaban dando, confirmarla mediante señales de prodigios y obras portentosas o milagros de poder. Segunda de Corintios 12:12, Hechos 8 del 6 al 7 y Hechos 2 del 3 al 4. Entonces, son 3 características o funciones principales o generales de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuáles son ya individualmente de cada uno? Entramos en detalle. Apóstol. Mire, los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, pero con una misión específica. La palabra apóstol significa, digan conmigo, enviado. Ok, pero es enviado para una misión específica. No es enviado como, mira, ve tú qué haces. No, sino que es enviado a hacer cosas específicas. Lo interesante es que la palabra apóstol solamente aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Para qué fueron dados los apóstoles según dice el Nuevo Testamento? Para fundamentar la iglesia. Los requisitos de ser apóstol eran muy simples, pero contados con los dedos, simplemente, bueno, fueron 13 nada más, son los que lo cumplieron. Número 1, tenían que ser seleccionados específicamente por Jesucristo. Jesucristo tenía necesariamente que decir, tú eres apóstol. Si Jesús no se lo decía, nadie puede ser apóstol. Y el segundo requisito,
que tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado. Por eso es que Pablo entra dentro de los apóstoles. Porque cuando Judas Iscariote muere, ¿quién lo sustituyó después? Matías. Entonces él entra, es el 12º, pero Pablo es el 13º. Precisamente Pablo vio a Jesucristo y él mismo, Jesús, fue el que le dio el mandato de ir a predicar a los gentiles. Amén. Entonces, estos 13, precisamente, a ellos se les llama en el Nuevo Testamento, y aquí apunte esto por favor, apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo se les llama? Ok, esa frase es importante, apóstoles de Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia menciona otros apóstoles. ¿Cómo, pastor? Sí. Solo en lo que he hecho cuenta son como 18 apóstoles. Y le voy a explicar por qué es. La Biblia menciona a otros apóstoles, aparte de estos 13, como cuáles, pastor. Bernabé, Silas y Timoteo se le llamaron apóstoles. Y es que y además otro grupo de apóstoles que no mencionan los nombres y que son varios. ¿Dónde encontramos esto? En Romanos 16:7, 2 de Corintios 8:23 y Filipenses 2:25. Lo interesante es que la palabra apóstol para ellos es apostolai, que no son enviados, sino se llaman mensajeros. ¿Cómo se les llamaba? Mensajeros. Pero se les llamaba digan conmigo, mensajeros de la iglesia. Y aquí viene el vocablo importante. ¿Cómo dijimos que la iglesia misma en el Nuevo Testamento le llamaba a los apóstoles a los 13? ¿Apóstoles de qué? Ok, hoy apunte. A los otros apóstoles que no eran de los 13, ¿sabe cómo les llamaban? Apóstoles de la iglesia. Era diferente. Y la palabra apóstoles de la iglesia es apostolai, que significa mensajero. Entonces, digo esto porque es importante entender que eran líderes muy fuertes, muy especiales, que la iglesia misma los comenzó a reconocer como apóstoles. Ellos tenían funciones especiales en donde ellos enseñaban las nuevas revelaciones que Dios estaba enviando a través de los apóstoles, de los 13. Y ellos las continuaban enseñando en base a lo que ellos mismos decían. Ahora, es importante que los mismos apóstoles determinaron, los 13, los apóstoles de Jesucristo, de que precisamente habían ciertas reglas para la iglesia. Ellos reglamentaron la iglesia con la revelación de Dios, lo que un miembro puede hacer y lo que un miembro no puede hacer. Por eso es que la palabra apóstol que se le designa a los 13, interesantemente en la historia, dejó de usarse después de Hechos 16:4. Después de Hechos 16:4, precisamente ya no se vuelve a usar la palabra apóstol que se ocupaba para los 13 para otra persona más. Ahora, pastor, ¿los apóstoles existen actualmente? No, no pueden existir. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. La función principal de los apóstoles, aparte de fundar iglesias y aparte de enseñar, etcétera, era traer la revelación bíblica. Amén, mi familia. Era establecer, digan conmigo, el fundamento. Digan conmigo, el fundamento de la iglesia. Entonces, una vez se cierra el canon bíblico, es decir, la colección de los libros que tienen que formar parte de lo que es la Biblia, es decir, una vez se cerró la revelación de parte de Dios, la función de apóstol y profeta concluyeron, porque Dios los envió con una misión, fundamentar a la iglesia. Pero una vez termina la revelación, se estableció el fundamento. Amén. Y por eso dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento sobre el fundamento puesto por ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Ahora, quiero que entienda algo. Por eso es que usted puede notar algo bien interesante en la historia. Para aquellos que todavía piensan que todavía hay apóstoles, el apóstol fulano de tal, hoy va a predicar el apóstol. No, miren, para aquellos que creen eso ahorita, esas cosas, por favor, tengan mucho cuidado. Para empezar, ni siquiera son bíblicos esas personas y de ahí ya quedaron descalificados para predicar. Mire, quiero que entienda esto. Nunca en la historia hubo una sucesión apostólica.
Si le afectó lo que le dije, escuche lo que estoy diciendo. Nunca en la historia de la iglesia, después de que murió cada uno de los apóstoles, ellos no le entregaron a nadie el ministerio de ellos. No hubo sucesión apostólica. Cuando murió Elías, ¿él entregó su ministerio a otra persona? Elías. Sí, el profeta Elías. ¿A quién se lo entregó? Digan conmigo, sucesión. Cuando murió Pablo, ¿le entregó su ministerio a otra persona? No, porque Pablo era un único apóstol para la misión única que Jesús único le entregó. Cuando él muere, murió el apóstol. Cuando él muere, murió el apostolado. Cuando él muere, se acabó el ministerio de él. Nadie lo puede sustituir. Nunca hubo una sucesión apostólica, jamás. Murió el último de los apóstoles, Juan, y terminó toda revelación para la iglesia. El fundamento ya estaba puesto. Hoy la iglesia tenía que crecer y florecer. Amén, mi familia. Así que si usted escucha a alguien decir que es apóstol tal, él es un mentiroso. Amén. Ahora vamos con el profeta. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas fueron hombres con dones especiales, dados para el tiempo mismo de la revelación de la palabra de Dios. Ellos tenían el don de profecía. ¿Sabe cuál era la diferencia entre el apóstol y el profeta únicamente? Bueno, dos pequeñas diferencias. Es que el apóstol iba y fundaba las iglesias. Él las levantaba. El profeta era colocado, no para pastorear, pero era como un pastor, era colocado en las iglesias creadas, fundadas por los apóstoles, para mantener la sana doctrina y para traer la revelación de Dios, si Dios daba revelación al profeta, o para explicar expositivamente lo que los apóstoles iban enseñando. Ellos lo traían a la iglesia y lo fundamentaban, la fundamentaban. Iglesia que nacía, profeta que era enviado, y el profeta estaba ahí para traer o revelación de Dios, porque tenía revelación de Dios, porque se estaba generando la revelación, o para explicar aquella revelación que estaba viniendo de parte de los apóstoles. ¿Me voy a explicar ahí, familia? Es impresionante el plan de Dios, es hermoso el plan de Dios, porque cuando nacía una iglesia no quedaba huérfana, enviaban un profeta y un pastor. Ahora, es interesante porque la función del profeta era prácticamente doble. En algunas ocasiones hablaba con revelación directa de Dios, como por ejemplo en Hechos 11 del 21 al 28. Y la mayoría de veces explicaban expositivamente la revelación dada ya sea por ellos o por los apóstoles, como lo enseña Hechos 13:1. Pero indistintamente de dónde venía la revelación, si de ellos o de los apóstoles, lo interesante es que ellos enseñaban expositivamente la revelación. Esa era la función del profeta. Y tenía el don de profecía, como lo dice 1 Corintios 12:10. Ahora, los mensajes, lo interesante es que los apóstoles, y esto sí apúntelo, en 1 Corintios 14:37, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo estableció algo bien interesante, que los mensajes de los profetas debían de ser juzgados por las iglesias conforme a la enseñanza que los apóstoles iban dejando. Es decir, si el profeta, aún con su don, comenzaba a profetizar algo que los apóstoles no habían enseñado, no era profeta de Dios. Impresionante. Porque la máxima autoridad eran los apóstoles, los 13. Y precisamente, usted lo puede leer ahí en 1 Corintios 14:37, que es un mandamiento. 14:37, que tiene que ser, ¿qué me dijeron? 14. Tiene que ser precisamente juzgado por la iglesia, las enseñanzas de ellos, para saber si en verdad eso o no lo habían establecido los apóstoles. Si no, no era profeta. Entonces, fíjese bien, ya ir resumiendo para pasar a otro punto. Mientras los apóstoles, digan conmigo, adoctrinaban, los profetas aplicaban la doctrina de manera particular a la iglesia en particular, a cada iglesia local. Mire, y otra diferencia entre apóstol y profeta. El apóstol fundaba una iglesia y se iba a fundar otra.
El profeta se quedaba. Él no andaba viajando como el apóstol. El profeta no viajaba. Estoy hablando del profeta del Nuevo Testamento, el profeta que Dios dio como don para la edificación del cuerpo de Cristo. No estoy hablando del profeta del Antiguo Testamento. ¿Ok, mi familia? Amén. Ahora, entonces, pastor, ¿existen actualmente los profetas como tales, como ministerio? No. Porque es lo mismo punto. Ellos fueron autoridades por cuanto tenían la revelación de Dios y le explicaban. Pero una vez cesa la revelación, se acabó el ministerio profético para el mundo, tal y como lo entregó Dios para fundamentar la iglesia. Por eso es que, si usted se da cuenta, actualmente, desde que vino Jesús, se ha vuelto a levantar los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué no, Pastor David? Muy simple la respuesta. Porque ya cesó el antiguo pacto. Mientras que los israelitas, los judíos actualmente están pidiendo profetas, están afligidos, tienen más de 2.500, no, porque sí, como 2.000, el último profeta fue 300 años antes de Cristo aproximadamente, ¿verdad? Entonces, entre 2.300 a 2.500 años están esperando que nazca un profeta. ¿Pero por qué Dios no les va a dar profeta? Porque cesó el ¿qué? El antiguo pacto. Cuando cesa la revelación, es que también cesa el profeta del Nuevo Testamento. Igual que el Antiguo Testamento cesaron los profetas y Dios ya no va a levantar más. Dios tampoco ya tiene más de 2000 años de no levantar profetas, y no lo va a hacer porque ya terminó el tiempo ese. ¿Cuál? Es de la revelación. ¿Me voy a explicar? Amén. Entonces, si alguien viene y le dice yo soy el profeta, tampoco es mentiroso. Ese es mentiroso. No lo confunda con el don de profecía que da el Espíritu Santo, es otra cosa. Por favor, no lo confunda. ¿Okay? Estoy hablando del profeta que se pone a la par del apóstol. Otro más que menciona la Biblia, evangelistas. Esto es bien simple de entenderlo. El evangelista, quiero que entienda que el evangelista y el pastor maestro existían a la par del apóstol y del profeta. Pero una vez los profetas y los apóstoles cesan como ministerio para la iglesia, ¿sabe quiénes continuaron con la obra y quiénes se convierten en la autoridad máxima de cada iglesia local? Los pastores maestros y los evangelistas. Ellos son los dones que Dios da a la iglesia para que continúen la obra de edificación. El fundamento ya fue puesto, como en una casa. Una vez se puso el fundamento, ¿qué queda por construir? Las paredes, ¿verdad? Los cuartos. Ok, eso lo hacen los pastores maestros y los evangelistas. El fundamento ya fue puesto, señores. Yo no puedo poner fundamento. Yo no puedo. Ni tengo los dones. Nadie en el mundo. El fundamento ya está puesto, que es apóstoles y profetas. Ya está puesto, la sana doctrina ya está. Nadie la puede cambiar. Entonces, fíjese bien. Por lo tanto, una vez los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia, ¿cómo crece esta iglesia? El fundamento ya está. Hoy hagamos las columnas, levantemos las columnas, las paredes y todo, ya está puesto el fundamento. Dios lo que dejó fue a los evangelistas y a los pastores. ¿Quiénes son los evangelistas? Son aquellos que proclaman las buenas nuevas. El evangelista, su función principal es proclamar, predicar y explicar el evangelio de salvación de Jesucristo. Por eso es que el evangelista lo que predica es la gracia de Dios todo el tiempo. Ahora, por favor, no se confunda con algo. Los evangelistas no eran aquellas personas de traje, de corbata o de trajes blancos que se ponían frente a la televisión a pedir pisto. Los evangelistas no eran personas que iban de lugar en lugar haciendo show de milagros. El evangelista es aquel misionero que proclamando el evangelio iba a lugares inhóspitos en donde el evangelio no había llegado y no ha llegado para levantar iglesias. Una vez la iglesia es levantada, él se va, ¿y a quién envía a la iglesia? Pastores, para que vayan a pastorear esa iglesia. El pastor pastoree, el evangelista evangelice. El evangelista se diferencia del apóstol del Nuevo Testamento por el título y también porque no hace milagros como los apóstoles ni tiene revelación especial o nueva para la iglesia.
El evangelista predica lo que los apóstoles y profetas fundamentaron. Amén, mi familia. En algunos casos, lo que sí es importante entender, porque está la excepción, como lo menciona Timoteo, el evangelista sí se puede quedar por largo tiempo en una iglesia, en una sola iglesia local. ¿Para qué, pastor? Timoteo lo enseña, que se queda para enseñar la sana doctrina. Y eso es cuando la iglesia está siendo atacada con falsa doctrina. El evangelista tiene la obligación de quedarse en una iglesia local a defender la sana doctrina, para que los miembros no se confundan, y se pone a la par del pastor para ambos comenzar a enseñar sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, mientras están siendo atacados por años por herejes. Amén, mi familia. Ahora, ¿quiénes son los pastores maestros? Entendamos algo. El pastor maestro es la misma persona, no son dos personas diferentes. No es que haya maestro o pastor, sino que el pastor es maestro y el maestro es pastor. Estos dones de pastor maestro lo enseña así la Biblia, que es el mismo por sus usos de palabras en el Nuevo Testamento. Solo para esto se requiere más de 2 horas explicarlo, así que solo quiero mencionarle algunas palabritas importantes. La palabra pastor es poimen, que el significado es pastor de ovejas. Ahora, el nombre mismo, poimen, fue dado porque da un énfasis específicamente el nombre sobre lo que el pastor debe de hacer. ¿Qué hace el pastor de ovejas? Cuidar la iglesia, proteger la iglesia, liderar la iglesia, darle dirección a los miembros del cuerpo de Cristo en esa iglesia local. Por eso es poimen. Por eso es un pastor de ovejas. La palabra pastor viene de pastor de ovejas. Es la misma palabra que se le asigna a un pastor de ovejas real. Y es porque la palabra misma Jesús la puso, Dios la puso para explicar directamente a la iglesia y al pastor la función que debe de ejercer. Ahora, es un solo ministerio con el maestro, porque la palabra didascolaoi, que es la palabra, didascaloi, esa palabra didascaloi precisamente se refiere a la función pastoral de adoctrinamiento que hace un maestro, pero que es el mismo pastor el que debe de ejercerlo. Por eso, mire, para entender un poco esto, por eso dice, importante lo siguiente, 1 Timoteo 5, 17 al 18, dice algo interesante aquí el apóstol a Timoteo. Los ancianos que guían apropiadamente, Ahí está hablando de pastores, sean tenidos por dignos de doble honra. ¿quiénes especialmente, Nelson? Especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Ahí está didascolai. Los que trabajan ¿en qué? No puede ser que me queden mal en televisión los del miércoles, que son los estudiantes de la palabra. Vamos a leer otra vez. Dice, los ancianos que guían apropiadamente, los pastores que guían apropiadamente la iglesia. Ya ahí hay una función. ¿Qué debe hacer un pastor? Guiar. No, pero ¿guiar cómo? Dice, sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Quiero explicarles, no es el tema de ahora, pero ahí se está refiriendo a dinero. La iglesia tiene la obligación, los miembros, de honrar con dinero a los pastores que gobiernan bien una iglesia. Si usted va a pensar mal de lo que estoy diciendo, entonces usted no ha estudiado la Biblia. Lea ahí los versículos anteriores. Está hablando de bienes materiales. En otras palabras, que tienen que sostener a sus pastores. Si su pastor es un pastor que se esfuerza, dice la Biblia, dice, fíjense bien, especialmente ¿quiénes son los de doble honor? Especialmente los que ¿qué? Trabajan arduamente ¿en qué? Y esa palabra enseñanza es maestro. Porque el maestro es el mismo pastor, el pastor es el mismo maestro. Mire, un punto importante también, trabajar arduamente. ¿Sabe qué significa esa palabra en griego? Que se esfuerza hasta el cansancio. Si un pastor se esfuerza hasta cansarse en darle palabra a su congregación, ese pastor debe ser muy cuidado por su iglesia, por el desgaste que tiene. Por eso que no se le pone bozal al buey que está trillando. Si el pastor realmente está esforzándose en enseñarle, usted debe de cuidar a su pastor, porque lo está diciendo la Biblia. Por eso dice luego el 18. Porque la Escritura dice,
no pondrás bozal al buey que trilla. Al buey que no está trillando, póngale bozal. Pues sí, pero al que trilla, no le puede poner. Él debe de comer, hombre, si está trabajando. Sigue. Y digno es el obrero de su salario. ¿De qué? Hablando de dinero. Es que algunos son muy arrogantes y muy codiciosos y piensan que los pastores no son dignos de recibir salario o de ser cuidados de la iglesia. Claro, yo conozco pastores que las iglesias las tienen, pero en la calle, a los pastores, a los pobres. Hoy me escribieron, me dice una persona en Facebook: pastor, mire, así me pone, estos pastores que tienen trabajo fuera de la iglesia, ¿ellos lo hacen por amor al dinero o por amor a sí mismos o porque no aman a la iglesia? Yo le respondí: por ninguna de esas. Si un pastor de iglesia trabaja fuera de la iglesia, es una vergüenza pública de los miembros de ese lugar. Tacaños, arrogantes, egoístas. Porque es Jesucristo quien le da a la iglesia estos dones y la iglesia debe cuidar a estos dones. Claro. Y yo le puse, no le dije, en ninguna manera va a ser así, sino que es porque lo más seguro que ese pastor, la iglesia es tan pecadora en ese punto, es tan amante del dinero, que no han de estar diezmando. Por lo tanto, no hay salario para el pastor y él se ve obligado a trabajar o a poner negocios, porque la iglesia no lo cuida. No es por lo que tú me estás mencionando. O otras veces es precisamente por el caso de que la iglesia es muy pequeña. Cuando la iglesia es pequeña, entonces sí. Es el caso del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía que ser cuidado por la iglesia. Pero ¿qué él tenía que hacer cuando la iglesia no le ofrendaba ni le sostenía? Chambear, haciendo tiendas. Puso ¿cómo se llamaba? Pablo SADCB, Tiendas Pablo. Y yo me imagino que había miembros de la iglesia criticándolo. Uy, un apóstol trabajando, un apóstol poniendo negocio. ¿Sabe por qué? Ese mismo que lo criticaba, porque no le daba, cuando Pablo era digno de doble honor. Por eso es que andaba chambeando y poniendo tienditas y todo. Así fue como conoció a Aquila y a Priscila, porque también eran tenderos ellos. Y ellos trabajaban para sostenerse. Cuando la gente no le daba a Pablo, él se tenía que rebuscarse. Y eso pasa en todas las iglesias locales. Cuando hay ventas en una iglesia chiquititas, cuando hay ventas de comidita y todo eso, hermano, compre. Porque eso se pone precisamente porque hace falta en la iglesia. Ahora, pregúntese, ¿por qué hace falta? ¿Será acaso que los miembros no están diezmando y ofrendando para que se tenga que llegar a ese extremo? Así es. Y eso pasa en todas las iglesias. En el Nuevo Testamento se ocupan diferentes palabras para hablar del pastor. Y esto apunta a lo que es importante. ¿Sabe qué otros sinónimos de pastor existen en el Nuevo Testamento? 3. Digan conmigo, maestros. Digan conmigo, obispo y anciano. Apunte, obispo es episcopo. Episcopo. ¿Sabe qué significa la palabra obispo? Supervisor. Habla de la función del pastor. Mire. De andarlo guachando a usted. Esa es la función de un pastor. Guachar a la mara. El obispo supervisa las iglesias. Supervisa las funciones de cada miembro. Supervisa los ministerios. Supervisa. Y como supervisa, da la opinión. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Porque el que supervisa tiene que hablar de lo que vio. Y la palabra anciano es presbútero, que significa, de donde viene la palabra presbítero. Y se refiere específicamente a la edad, a lo que representa, a la experiencia, al conocimiento bíblico. Entonces, ¿cómo sabemos? Yo no voy a hablar porque es larguísimo demostrarlo. De verdad que, ¿se acuerdan, pastores, cuando les enseñamos eso algunos tiempo atrás? ¿Cuántas semanas nos tardamos? 3 semanas solo en este punto.
En 1 Pedro 5, vamos a ver un versículo muy interesante en donde los tres aparecen hablando del mismo pastor. Interesante. 1 Pedro 5. ¿Lo tenemos, mis amados? Ok. Versículo del 1 al 2. Yo lo leo, dice: exhorto pues a los ancianos. ¿Ahí qué palabra es, según la que usted apuntó? Presbútero. Exactamente. Exhorto pues a los presbúteros entre vosotros, yo también presbútero, también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, es decir, que es el apóstol, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo comienza? Apacentad. Ahí es poimanó, es decir, pastoreen. Es decir, que el mismo presbútero es el mismo poimén, porque le dice apacentad, poimainó, es decir, pastoread la grey de Dios. ¿Cuál grey? Que está entre vosotros. ¿Cómo un pastor debe de pastorear? Sigue diciendo el versículo. Digan conmigo: cuidando. Esa palabra cuidando es episcopeo, es decir, siendo obispo, supervisando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Así que en estos dos versículos usted encuentra las tres sinónimos, en dos versículos nada más, de la misma persona, el pastor maestro. Es una sola persona, pastor y maestro es lo mismo. Ahora, pastor, ¿por qué hay diferentes palabras que se usan? La palabra anciano lo que refleja es quién es el hombre. Obispo habla de lo que el pastor hace. Pastor se refiere al carácter y a la actitud que ese hombre debe de tener. Anciano se refiere a quién es el hombre. Obispo se refiere a lo que un pastor hace. La palabra pastor se refiere o refleja el carácter y la nobleza que ese hombre debe de tener. Pero los tres son la misma persona dentro de cada congregación. Ahora, ¿cuál es la función de los pastores? La función es de ejercer la máxima autoridad en una iglesia local. ¿Pero con qué objetivo? De cuidar a la iglesia. El pastor, como autoridad máxima, no está para enseñorearse ni para tampoco gobernarla con ganancias deshonestas, ni tampoco para gobernarla con ira, sino para servir, para cuidar la iglesia, para supervisarla, para vigilarla en cada asunto de la iglesia local. Si yo quiero darle una lista corta, porque la que le di a los pastores, había más de 40 elementos que hace un pastor, 40 funciones. A usted le va a dar unas cuantas. Número 1, cuida la iglesia. ¿Qué significa cuidar? Supervisar. Cada aspecto de la iglesia lo hace el pastor general. Número 2, gobierna la iglesia. La palabra gobernar es proistemi, que significa presidir, ponerse de pie ante la congregación. En primer lugar, ¿para qué? Para guachar a la mara. 2, ¿cómo guacha a la mara el pastor? ¿Cómo supervisa? Digan conmigo, ¿cómo gobierna? Y les digan conmigo, ¿cómo gobierna un pastor general a su iglesia? A la iglesia de Jesucristo, porque no es la iglesia del pastor, es de Dios. Fíjense, ¿cómo la cuida? ¿Cómo la gobierna? La Biblia lo dice, está escrito. Número 1, debe de supervisar las políticas eclesiásticas, como lo enseña Hechos 15:22. Debe de ejercer vigilancia continua, como lo dice Hechos 20:28. Debe de ordenar pastores y debe de ordenar los ministerios de esos pastores, 1 Timoteo 4:14. Debe de presidir, enseñar y predicar, 1 Timoteo 5:17. Debe de exhortar y refutar, aunque a la gente le caiga mal, Tito 1:9. Debe de ser ejemplo en conducta, fe, pureza y palabra, como lo dice 1 Timoteo 4:12, 1 Pedro 5, del 1 al 13. Debe de predicar y enseñar la verdad, como dice 1 Timoteo 5:17. Debe de enseñar la verdad, como dice 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Debe de exhortar a cada persona con sana doctrina, como lo enseña Tito 1, del 7 al 9. Ahora, esto de exhortar con sana doctrina implica lo siguiente. Número 1, incluye la persuasión,
El pastor debe ser una persona altamente con la capacidad de persuadir a las personas con la sana doctrina. Hechos 2:4, 14:22 y Tito 1:9. Debe ser solícito, es decir, presto a confrontar, presto a exhortar. Ve un problema y va y confronta. ¿Cuánto tiempo me tardo cuando me entero de algún problema con un hermano para irlo a confrontar, pastor Héctor Rico? En el momento, no me paso ni un día. Como pastor no debo. A usted le cae mal que yo haga eso, sí, no me importa. Porque la Biblia me lo manda. Yo no debo dejar pasar ni un día. Porque incluye persuasión, solicitud, digan conmigo, consuelo. Lo de la solicitud, perdón, está en 2 Corintios 8:17. Consuelo, 1 Tesalonicenses 2:11. Y con ánimo, 1 Tesalonicenses 4:1. Y como también queremos de exhortar a los pastores con reiteración y constancia de sana doctrina. 2 Tesalonicenses 4:2. Eso, miren para acá, esto que acabo de mencionar es lo que saca esto, miren. Esto que acabo de mencionar es lo que más problema da a un pastor. Porque la gente termina odiando al pastor. El corazón malvado lo termina odiando. A nadie le gusta que lo confronten. Y entonces la gente comienza a decir, es que el pastor es controlador. Claro, es que el pastor es un obispo, supervisa. Yo debo de supervisar a la iglesia. Porque si yo pongo una persona así a liderarlo a usted es contaminado. ¿Y a quién Dios le va a pedir cuentas de eso? ¿A mí? Claro. Es como que dejará pasar el pecado de algún líder, o de algún miembro, o de algún pastor. Yo le hago daño a la iglesia. ¿Amén, mi familia? También, ¿sabe qué función tiene el pastor? Orar por sus miembros. Es una función pastoral. Santiago 5:14, ¿verdad? Cuando están enfermos, impónganles manos, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ¿qué hace un pastor? Defender la verdad siendo mayordomo de las riquezas de Dios en esa iglesia local. En otras palabras, tiene que ser un buen administrador de la iglesia. Por todo esto, fíjese bien, es que la Biblia, y no voy a hablar de ningún versículo, hay más de 4 versículos claros que habla la Biblia, ya leímos uno. Por eso la Biblia manda a los creyentes de una iglesia local a amar, honrar, cuidar espiritualmente y materialmente a estos dones que Dios dio a la iglesia, que son 4. 2 de ellos ya no están en funciones, pero los voy a mencionar: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros. A estos 4 la iglesia los debe de cuidar con ánimo pronto. Usted no puede permitir que su pastor esté fatigado, que su pastor esté acongojado, que el evangelista de la iglesia, que en aquellos entonces que el apóstol y el profeta no lo podían permitir. Pero siempre ha sucedido que los descuidan. Entonces, para concluir este gran punto, Dios ha dado dones a cada miembro de la iglesia, con dones especiales y distintos, y a la iglesia local, como un cuerpo local, le ha dado dones en forma de personas, las cuales 2 solamente están vigentes, que son las autoridades máximas de una iglesia local, que son los pastores maestros y los evangelistas. Ninguno de estos dones, ni los dones del Espíritu Santo, ni los dones de Jesucristo, deben de ser usados para la autoexaltación ni para el orgullo. ¿Amén, mi familia? ¿Amén? Aquí el que tenga don de hospitalidad, no lo ande gritando que usted es hospitalario. Si usted tiene el don de servicio, no ande gritando que usted tiene el don de servicio. No lo haga para autoexaltarse. Amén. Entonces, ¿para qué usamos los dones del Espíritu Santo que Dios ha repartido entre todos nosotros, y a los dones ministeriales que Dios le ha dado a ustedes de parte de los pastores, Dios poniendo pastores y evangelistas en esta iglesia? ¿Para qué tenemos que usar todos nuestros dones? Efesios 4, sigamos leyendo Efesios, vamos a retomar Efesios después de esta gran vuelta. Efesios 4 del 11 al 16 sigue diciendo: y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Rápidamente quiero hablarles de ciertas palabras claves para que usted pueda irse completo con el texto que queremos analizar. Y es que dice la Biblia que tanto los dones que Dios le ha dado a usted son para el servicio de la iglesia, y los dones que Jesús ha dado a la iglesia es para edificar a los miembros. Amén, mi familia. ¿Logran ver cómo es que Jesús está cumpliendo su promesa de que Él mismo iba a edificar su iglesia? ¿Ve usted el orden de Dios qué especial es? Fíjese,
Dios a una iglesia local pone dones ministeriales para que edifiquen al miembro. Ese miembro edificado tiene dones espirituales, amén, que tiene que ponerlo al servicio de los demás, amén. Pues en ese servicio en conjunto de los miembros funcionando en sus dones, y los pastores, maestros y evangelistas funcionando en sus dones, es que el cuerpo se edifica. Qué especial. Por eso es que la palabra adiestrar, acá cuando dice, versículo 12, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Adiestrar es catartismo, que significa perfeccionar. Esta palabra perfeccionar es bien interesante porque se refiere a algo que ha sido ya restaurado. Es decir, también significa algo que es llevado a su estado original. También es una palabra que significa que se ajusta a la perfección. Y era un término usado médicamente para hablar de cuando un hueso dislocado perfectamente era puesto una vez más en el lugar donde le correspondía este hueso. Eso es la palabra catartismo. Pero también significa algo que ha sido hecho completo. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Cuando todos venimos a una iglesia, venimos reventados. ¿Venimos en pecado o venimos destruidos porque alguien pecó contra nosotros? Amén. Pues los pastores maestros y los evangelistas, los que predicamos la palabra, estamos para edificarlo a usted, para perfeccionarlo, para volverlo a hacer a entrar a su estado ¿qué? Original, para que usted venga a glorificar a Dios con su vida. Usted venía como yo vine también. Todos venimos igual, podridos, pero nos estamos edificando mutuamente para gloria de ¿quién? De Dios. Esa es la función. Eso es adiestrar, eso es catartismo, eso es perfeccionar. Entonces, los dones Dios los ha dado para perfeccionar a los santos. Estos son los hijos de Dios, para perfeccionar a los cristianos. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? A través de la enseñanza, de la defensa, de la exhortación, de la predicación, de la confrontación de la palabra de Dios. Pero también ejerciendo la disciplina en una iglesia, que es la parte que menos le gusta a la gente. ¿Y este pastor qué se cree? Poniendo reglas aquí de, ¿vas a creer que tengo que diezmar para ser líder de la iglesia? Sí. Sí. Porque lo enseña la Biblia. Si yo no le enseño a usted a diezmar, yo soy un mal pastor para usted. ¿Vas a creer? Este pastor está diciendo que si no nos discipulamos, no podemos estar en el liderazgo. Sí, así es. ¿Y de hacer qué? Yo sería un mal pastor si no lo llevo a que usted se discipule. Entonces, fíjese bien. El pastor lo que hace es edificar, es perfeccionar al santo, porque todos venimos imperfectos. Amén. Pues lo que hace el pastor es perfeccionarlo. Limar, lijar, clavar. Y eso no le gusta al material, pero hay que hacerlo como buen carpintero. Amén. ¿Y sabe cuál es la otra función del pastor para edificar a los santos para la obra del ministerio? Orar. Eso es lo que hace el pastor, orar. Por eso en Hechos 6:4 dice que los pastores debemos de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Las dos cosas que hace el pastor. Y por eso Pablo dijo en Colosenses 1:28 que a Cristo nosotros lo anunciamos, lo aconsejamos y lo enseñamos a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. ¿Qué hace un pastor? Colosenses 1:28, por favor, rápidamente. A quien nosotros anunciamos. Cuando dice a quien nosotros, está hablando de Jesucristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. ¿Para qué hacemos los pastores esto? ¿Para qué proclamamos, aconsejamos y enseñamos a todos los hombres de la iglesia con toda sabiduría a Cristo Jesús? ¿Para qué hacemos eso los pastores? Para presentar a todo hombre ¿qué? Perfecto en el Mesías. Digan conmigo, catartismo. Para presentarlo usted perfecto ante Cristo. Por eso dice Pablo, en lo cual también ¿qué? Me fatigo, luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Ni la más doctrinal iglesia del mundo producirá madurez espiritual a sus miembros si el liderazgo de esa iglesia no está consagrado a la oración y al ministerio de la palabra con la sana doctrina. Puede ser la iglesia más doctrinal del mundo. Veamos las iglesias presbiterianas.
Muchas están muertas. Sus miembros no están edificados. ¿Por qué? Posiblemente no están entregados al ministerio de la palabra y a la oración. Por eso es que el entretenimiento religioso en las iglesias actualmente produce mucha gente que llegue, pero no produce edificación. Un pastor que solo predica al gusto del consumidor, que predica solo para que se rían, para que el miembro la pase bien y al salir salga entretenido y animado, esa predicación nunca lo va a edificar. Porque esa predicación no lo perfecciona, no lo adiestra para la batalla. El estudio de la palabra, hermanos, para predicarla requiere mucho tiempo. Requiere muchísimo tiempo. Por eso es que en Hechos 6 nosotros vemos que tanto el pastor como el evangelista no puede estar lleno del trabajo administrativo de una iglesia local, de proyectos o actividades humanas, porque éstas terminan estorbando al pastor en la oración y en el misterio de la palabra. ¿Qué otra función hace precisamente los pastores? ¿Para qué perfecciona a los santos? Dice, para que hagan la obra del qué. Lea por favor el versículo, ahí Efesios una vez más. Leamos Efesios 4, versículo 12 nada más. A fin de adiestrar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Entiende usted? ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? Es decir, las obras que hacen los ministerios día tras día en una iglesia, ¿quién tiene que hacerlo? Los santos, no el pastor. Y la única manera que una iglesia haga la obra de Dios es que los miembros, siendo edificados por los pastores y maestros y evangelistas de una iglesia, hagan la obra del ministerio. Pero si no la hacen, ¿sabe qué hace el pastor cuando ve eso? Uno lo hace. Uno. Ahí va uno con sus hijos, ahí va uno usando sus cosas, ahí va uno con la gente, ahí va uno con... Es historia de todos los días en la vida de un pastor. Cuando no debería ser así. Porque todos tenemos una función del cuerpo. Es como que usted le deje toda la función de su cuerpo a la mano. Va a caminar con la mano, va a comer con la mano, va a pensar con la mano, se le va a morir la mano. No, hombre, hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. Lloro por usted, ¿sabía? Lloro por ustedes. ¿Sabe cuál es mi oración por ustedes? Muchas veces, hace 2 días estaba orando y le dije, Señor, que te amen. Que todos los miembros de la iglesia así te amen y que te sirvan, Señor. Qué arrogantes son. Estos mis hijos son bien arrogantes. Que te amen, Padre, como yo te amo a ti, como tú nos amas, como Cristo nos amó y como Cristo te ama. Que te amemos, Señor, que te sirvan, que no solo se dediquen a sus vidas, a sus negocios. Hace 2 días orando por usted estaba, en silencio, tranquilamente con mi Dios. ¿Y para qué se tiene que adiestrar a los santos para hablar del ministerio? Pero ¿para qué fíjense, para qué los miembros tienen que estar en el ministerio haciendo el ministerio y los pastores pastoreando a los miembros que hacen el ministerio? ¿Para qué? Para edificación, dice el versículo, del cuerpo de Cristo. La palabra edificación es oikodome, que significa construir una casa. Es decir, todo el cuerpo de Cristo, toda iglesia local se edifica por medio de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando es enseñada por medio de los pastores, maestros y evangelistas constantemente, repetidamente a los santos, y cuando estos, equipados por sus pastores, equipados por la palabra que ellos predican, entonces ejercen su función cada miembro correctamente dentro del cuerpo. Ahí se edifica la iglesia. Por eso es que Pablo, después de escribir esto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que hacer esto, pastor, en las iglesias locales? Versículo del 13 al 14, sigamos, por favor, rápidamente, ya voy concluyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos como niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Hasta cuánto tenemos que los pastores pastorear, predicar la palabra a los miembros y los miembros hacer la obra del ministerio?
Hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a dos cosas: unidad de la fe y del... ¿Sabe a qué se refiere a la unidad de la fe? Aquí la palabra fe no se refiere a la fe salvífica, se refiere a la fe cristiana. Hasta que lleguemos a la unidad de la verdad de Jesucristo en base a doctrinas. La falta de unidad de una iglesia sucede cuando sus miembros son inmaduros. Y por lo tanto son inmaduros porque no tienen conocimiento doctrinal. La unidad de la fe se refiere, aunque todos seamos diferentes, personas distintas, con condiciones sociales distintas, con trabajos distintos, con posiblemente culturas distintas, pero ¿podemos llegar a una unidad de fe en esta iglesia? Sí, cuando todos creamos, comprendamos y practiquemos la sana doctrina que aquí se enseña. Amén. Se llega a la unidad de la fe. Amén, mi familia. Pero eso requiere que usted trabaje como miembro y que yo trabaje como miembro. Que usted haga según sus dones, yo haga según mis dones. Que usted haga conforme a la obra del ministerio y yo haga conforme a lo que Dios me ha dado, el pastorado. Amén, mi familia. Luego dice, ¿hasta cuándo también? No solamente a la unidad de la fe, sino a la unidad del ¿qué? Del conocimiento pleno de ¿quién? Aquí la palabra conocimiento es epignosis, que no se refiere a un conocimiento, a aquel conocimiento que lo salvó a usted, que conoció a Jesús. No se refiere a ese conocimiento. La unidad del conocimiento se refiere específicamente a aquel conocimiento que viene personal, objetivo, no solamente subjetivo, de Jesucristo. Es decir, qué interesante, es cuando los pastores pastorean a la iglesia local, a los miembros, y los miembros hacen la función de las iglesias ministeriales y aportan y cuidan a los pastores, y los pastores cuidan al miembro, y mientras todos funcionan en sus dones, es cuando conocemos plenamente a Jesús. Ahora se imagina cuando usted no diezma y ofrenda, cuando usted no le sirve al Señor, cuando un pastor no pastorea, cuando un pastor no predica la sana doctrina, cuando un pastor solo es un gran chabacán y no le ayuda en nada a usted, o cuando un miembro no edifica a otros, no aconseja a otros, no les da consejería, no predica la palabra, no diezma y ofrenda de verdad con sus empresas, negocios y con su salario a la iglesia. Esa iglesia sufre porque no llegan plenamente al conocimiento del Mesías. Amén, mi familia. Amén. Entonces, para ir concluyendo, ¿hasta cuándo, pastor, tenemos que esforzarnos por conocer a Jesús? Dice el versículo, hasta que lleguemos a la estatura del varón que perfecto, que es decir, Cristo. ¿Sabe qué? Uno de los anhelos más grandes de Dios, ¿cuál es? Que usted y yo seamos como el Hijo. Romanos 8:29 dice, porque los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Miren, mi familia, la iglesia es el Cristo corporativo expresado en el mundo. Amén. Por tanto, como iglesia, todos juntos debemos de expresar las virtudes de Cristo. Amén. Las perfecciones de Cristo, la gloria de Cristo. Pero eso no es posible si individualmente cada uno no se parece más a Cristo. Y no se puede lograr que cada uno de nosotros nos parezcamos más a Cristo si el pastor no pastorea y si usted como miembro no hace la obra del ministerio cuidando su iglesia y a sus pastores. Es imposible eso. Es a través de todo el cuerpo funcionando como cuerpo. Por eso sigue diciendo el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Sabe cómo viene un miembro de la iglesia? Siempre dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra niños es nepio, es decir, aquel que no habla. Es que el creyente, el recién convertido no habla, no puede enseñar, no puede hacer nada porque no sabe doctrina. Entonces dice, para que ya no seamos lactantes, nepios, niños que no puedan hablar ni enseñar. Y luego nos compara a un barco a la deriva que no tiene un ancla, y tampoco zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, haciendo alusión a un barco sin ancla. Y tercer lugar, para no caer en la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. La palabra artimaña es cubo cargado, dados cargados. Para que usted no caiga en el engaño de falsos maestros, estas tres cosas, para que no sea ya niño espiritual,
Ya no anda usted creyendo y con cositas que ya está el fulano, que ya está la doble unción, la triple unción, para que ande cayendo usted en vientos de doctrina y engañado por sus maestros. ¿Sabe qué tiene que hacer? Crecer en Cristo, funcionar correctamente en el cuerpo. Y por eso Pablo, en esta porción de la edificación, termina magisterialmente sus palabras con el versículo 15 al 16, cuando dice, con esto concluyo: sino que, hablando la verdad en amor, ¿qué tenemos que hacer entonces? crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Según la función propia de cada uno de sus. Iglesia, ¿podemos repetir esa frase a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Según la función propia de cada uno de sus miembros. Dígale que está a su lado, están hablando directamente de ti, dígale. Si usted no funciona correctamente, que si usted es rebeldón, usted va a funcionar pero a su manera. No. Para eso están los pastores, para que dirijan y administren la iglesia. Si usted funciona correctamente en sus dones, sujeto, y el pastor también correctamente sujeto a Dios, vamos a crecer en amor, mi familia. Nos vamos a edificar mutuamente y vamos a ser una iglesia que cada día glorifica aún más a Dios. Mire, mi familia, Cristo edifica su iglesia. Él lo prometió. Y lo hace entonces, para resumir, dando dones a los hombres, dando dones a la iglesia en forma de hombres, y cada uno haciendo su parte. Es así como Dios determinó que Él, como cabeza, iba a edificar su iglesia. Por lo tanto, usted sí es indispensable. Si usted por rebeldía no hace las cosas que Dios le ha mandado a hacer en sujeción, el cuerpo sufre, la iglesia sufre, y usted es un arrogante porque usted está en pecado de rebeldía y arrogancia, por cuanto menosprecia el don que Dios le ha dado por gracia a usted. Si usted no sirve a Dios, esa iglesia local no servirá. Y ¿sabe qué le quiero decir algo? Esta palabra al final, crezca y se edifique en amor, al final, esa palabra crezca, solo para los que están estudiando, esa palabra es auxesis, con X, auxesis. Solo aparece, ¿sabe cuántas veces en el Nuevo Testamento? 2, solo 2. ¿Sabe qué significa? Es el crecimiento orgánico. Esta palabra auxesis, que es crecer, al final, que es el resumen de Pablo, se refiere al crecimiento, no de un crecimiento que viene de la parte externa del organismo, sino habla del crecimiento interno que sucede en el cuerpo de Cristo. Es decir, una iglesia local solo va a crecer conforme al crecimiento de sus miembros y la edificación de sus miembros y la función de cada miembro. Si los miembros son haraganes, esa iglesia no se va a edificar, incluyendo los pastores, obviamente. Pero si esa iglesia le sirve a Dios con sus dones y con sus bienes, esa iglesia se va a edificar. Amén. Y esto es importante entenderlo, porque el crecimiento vital de una iglesia nunca va a provenir del mundo. El mundo no nos puede dictaminar cómo crecer. El mundo no nos tiene que obligar a decir así van a crecer, así se van a edificar. El mundo no es la psicología, es lo que está diciendo Pablo, no es la ciencia. Esta palabra solo 2 veces aparece. Aquí se está hablando de que la iglesia se edifica a sí misma, crece en sí misma. Es Jesús edificando su iglesia. La vida de la iglesia está dentro de la iglesia, a través del Espíritu Santo que capacita con dones a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y con personas a la iglesia como dones también. Si usted no sirve, su iglesia no servirá. Y si su iglesia no sirve, usted como cristiano nunca va a servir en esta vida. Vamos a orar.